En esta diapositiva presentamos los operadores lógicos que pueden ser utilizados en C para construir una expresión compuesta de una o más expresiones simples. En esta tabla presentamos los tres operadores lógicos con su significado. Y aquí les dejo estas expresiones para que ustedes determinen si su valor es verdadero o falso. Es importante que usted analice este programa Bisiesto 2.c, que es la versión del programa Bisiesto, pero utilizando operadores lógicos. Y también es importante que desarrolle la actividad que le planteo acá. En esta diapositiva presentamos la precedencia de los operadores lógicos y el orden en que se evalúa una expresión compuesta que es construida usando tales operadores. Esta anotación que se hace acá es importante, y es que las expresiones lógicas se evalúan de izquierda a derecha. Vale la pena resaltar esta instrucción que presentamos acá con este if. Observen que en esta expresión compuesta primero está la expresión número distinto de 0 y luego está la expresión 12 dividido número igual a 2. Observen que aquí estamos usando una y lógica. Recuerden que si usamos una y lógica, con que una de las expresiones sea falsa, ya toda la expresión compuesta va a ser falsa. Como el programa empieza a evaluar primero de izquierda a derecha, entonces la primera expresión que se evalúa es esta, número distinto de 0. Si número es igual a 0, esta expresión sería falsa. Por lo tanto, el programa deja de evaluar el resto de la expresión, es decir, no evaluaría esa expresión, por lo tanto no haría una división por 0 acá. Eso es bien interesante. Bien, porque ya toda la expresión es falsa. De esta forma nos aseguramos que en esta división por la variable número nunca vamos a dividir por 0. En esta diapositiva presentamos un nuevo operador que se conoce como operador condicional y que utiliza estos símbolos de interrogación y dos puntos. Con este operador condicional se crea una expresión condicional, que es esta que estoy encerrando acá en azul. Bien, toda esta es la expresión condicional. Recordemos que una expresión en C tiene un valor, la expresión condicional también tiene un valor. La pregunta interesante acá es entonces, ¿cuál es el valor de la expresión condicional? Pues bien, el valor de la expresión condicional depende del valor de la expresión 1. Lo que ocurre es que se evalúa la expresión 1 y si la expresión 1 es verdadera, entonces el valor de la expresión condicional es igual al valor de la expresión 2. Y si esta expresión 1 es falsa, entonces el valor de la expresión condicional es igual al valor de la expresión 3. Es por eso que esta instrucción es equivalente a esta instrucción if-else. Vamos a ver un programa de ejemplo para entender mejor el uso del operador condicional. En este programa pintura.c utilizamos el operador condicional para determinar cuántos galones de pintura debe comprar el usuario para pintar su casa. Suponemos que cada galón de pintura rinde para pintar un área de 130 metros cuadrados. Aquí le pedimos al usuario que nos ingrese el área de la casa. Si la lectura de esa área con esta llamada scanf que hacemos acá es exitosa, entonces esta expresión sería verdadera e ingresaríamos al ciclo. Con esta división hacemos un primer cálculo aproximado de cuántos galones debería comprar el usuario. Si por ejemplo el usuario ingresa a un área de 140, entonces aquí con esta instrucción en galones queda guardado un 1. Bien, porque esta es una división de enteros. Recuerden que la variable área es tipo int y cobertura es un entero, 130 es un entero, se escribió como un entero, no tiene aquí punto decimal. Por lo tanto, como esta es una división entre enteros, el resultado es entero, es decir que lo que se va a asignar a la variable galones en esta instrucción es un 1. Si el usuario ingresa 120 como área, entonces la división que se está haciendo acá es aproximadamente 0.92, pero de nuevo como es una división entre enteros, entonces a la variable galones se le va a asignar un 0. Bien, miren que para este caso, que es más notorio acá, yo no podría pensar que el usuario debe comprar 0 galones, debe comprar al menos 1. Bien, debería yo aproximar esto a 1. Bien, lo mismo acá. Si el usuario compra un solo galón, es posible que le quede faltando pintura por estas decimales que hemos perdido acá. Por lo tanto, esto debería aproximarse a 2 galones. Esa aproximación que estamos haciendo aquí al mayor entero es la que se hace con esta instrucción. Veamos cómo funciona.
Esta instrucción es equivalente a esta instrucción. Observen entonces que en esta instrucción lo que se hace es llevarle a la variable galones lo que ella ya tenía, que es el resultado de este 1 o este 0 en el caso de estas divisiones, más un valor. Vamos a ver este valor cómo se está comportando. Esta es una expresión condicional, entonces el valor de esta expresión condicional, que es el valor que se le va a sumar a la variable galones para hacer esta aproximación al mayor entero, va a depender del valor de esta expresión que tenemos acá, área módulo cobertura igual 0. Si esta expresión es verdadera, entonces el valor de toda esta expresión condicional va a ser igual a 0, y si esta expresión es falsa, el valor de toda la expresión condicional va a ser igual a 1. De forma que si el área que ingresa el usuario es divisible por cobertura, entonces no le vamos a hacer ninguna aproximación, le vamos a sumar 0, no se va a hacer ninguna aproximación al mayor entero. Y si el área no es divisible por cobertura, entonces se suma 1 a lo que ya tenía la variable galones para hacer esa aproximación a mayor entero como tenemos aquí. Básicamente es de esa forma como está trabajando el operador condicional en esta instrucción para hacer la aproximación al mayor entero. Luego de que hemos calculado el valor final de la variable galones, entonces imprimimos ese valor acá para que el usuario sepa cuánto debe comprar en galones de pintura. Observen que aquí se imprime este mensaje: usted necesita, aquí se imprime un entero, que es lo que hay guardado en galones, y luego se imprime una cadena de caracteres que va a ser galón o galones, dependiendo de si galones, lo que está guardado en la variable galones, es igual a 1 o no, y luego de pintura. Entonces esta es una forma interesante de imprimir un mensaje que va a tener la palabra galón en singular o en plural dependiendo de la cantidad de galones que realmente requiere el usuario.